mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Y porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Y porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias en esta noche por permitirnos ser moldeados conforme tu palabra enseña, por tu carácter, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser tus hijos y de no desampararnos a pesar de nuestras falencias y de nuestras fallas, sino transformarnos conforme a tu gracia y a tu amor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por acompañarnos hasta el día de hoy, porque hasta aquí tú nos has acompañado, Señor, y podemos confiar que tú nos seguirás acompañando, porque tú eres bueno, tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro dueño. El siervo para su propio Señor cae o se levanta, dice tu palabra. Tal vez para otros, Señor, estamos caídos y tú nos has levantado. Tal vez para otros, Señor, estamos en pie y puede ser que delante de ti hayamos caído. Las apariencias, Señor, no te engañan, pero tu Espíritu, que conoce nuestro corazón, sabe lo que nosotros somos, tenemos, sentimos, necesitamos, deseamos, anhelamos,
Y más importante aún, moldea nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, cada vez más conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser cada día más como tú, a ver la vida como tú la ves, a ver las personas como tú las ves, a vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús nuestro Rey. Aleluya. Amén y amén. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga, quienes estén conectados en esta noche o quienes nos vean luego en diferido. Hoy vamos a compartir con respecto a la oración. Vamos a terminar el libro de los Hechos y vamos a compartir en el libro de los Hechos el capítulo 28. Nos vamos a centrar en el versículo 8. Aunque no vamos a abarcar solo el 28:8, sino que vamos a leer desde el 1 en esta noche y luego vamos a citar el 27. Dice así la palabra del Señor. Hechos 28, 1 al 8. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando en su mano, o de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hemos hecho un recorrido por Hechos de los Apóstoles y antes de Hechos por Lucas, buscando ver la oración en la vida de Cristo en Lucas y en la vida de los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. Ver la dinámica de oración en cada momento del ministerio y de sus vidas personales, porque lo uno y lo otro están indeleblemente unidos, no están separados. La vida de oración o de relación con Dios no es simplemente para hacer la labor que Dios nos mandó a hacer, sino también es para vivir conforme Dios nos mandó a vivir, porque lo uno y lo otro van unidos. No hacemos algo que no vivimos y no vivimos algo que al final no terminamos haciendo y terminamos desarrollando como si fuera nuestra profesión, porque ese es el llamado al que Dios nos instó. Y todos los creyentes estamos llamados a ser extensores, propagadores del reino de los cielos. Por eso también Hechos de los Apóstoles nos habla de la oración cuando se extiende el evangelio. Y no solo es para los apóstoles, es para todo creyente, porque la iglesia, por ejemplo, donde Pablo comenzó su ministerio oficialmente, porque él fue llamado en camino a Emaús, pero donde él empezó realmente a ejercer la enseñanza continuamente dentro de la iglesia, fue la iglesia de Antioquía, y esa iglesia no nació fundada por ningún apóstol, sino que cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, dice que los que iban llegaron allá y siendo creyentes, de los dispersos por todos los lugares, llegaron allá y fundaron una iglesia. No fue ningún personaje importante. Entonces esta característica de la vida de oración tiene que ser para todos nosotros, y hoy hemos de ver la oración por otros o por la necesidad de otros cuando nosotros mismos estamos en necesidad o en aflicción. Orar por otros cuando nosotros estamos en aflicción. ¿Por qué digo cuando estamos en aflicción? Porque leímos desde el versículo 1 y pareciera que Pablo pues nada le pasara, ¿no? Porque una serpiente lo mordió
y no murió, una víbora. Pero ¿cómo llegó allí? La isla se llamaba Malta, y para poder orar por las personas que están en sufrimiento, aunque nosotros estemos en sufrimiento, primero tenemos que tener una vida de comunión con Dios en medio del sufrimiento y de la dificultad. Pablo no llega allí a Malta de forma espontánea, sino que es por todo lo que le había acontecido anteriormente, en los días, meses y años anteriores, porque Pablo, lo recordamos la semana pasada, vimos Hechos capítulo 20 y 21, se despidió en el tercer viaje misionero al final de Éfeso, bueno, y después también se despidió en otro lugar en la playa, oró, había mucha sensibilidad, pero de ahí en adelante se cumple todo lo que le profetizaron, lo que Dios tenía establecido. Llegó a Jerusalén, allí lo pusieron preso, y los capítulos 23, 24, 25, 26 y hasta el 27 nos dan testimonio en Hechos de los Apóstoles que Pablo, estando preso, le dio testimonio públicamente a los principales de la sinagoga de los judíos en Jerusalén, le dio testimonio a Félix, el procónsul, a Antipas, le dio testimonio público a los líderes religiosos y políticos del sector y apeló a César para llegar hasta Roma, cosa que no había podido hacer y que Dios le había proyectado que realizara. Incluso aquí al final también termina publicando el Hechos de los Apóstoles, que dentro de Roma primero le dio testimonio a los judíos desde una casa que le pusieron por cárcel. Pero antes de llegar a Roma, en Hechos de los Apóstoles 28, allí termina el capítulo y termina la historia con esta parte de la vida de Pablo, pasa por Malta. ¿Y por qué pasa por Malta? Porque llevándolo hacia Roma, lo llevan en un barco y naufragan. Y si usted mira conmigo el capítulo 27, se dará cuenta que Pablo ya había dicho algo cuando venían manejando. De hecho, salieron desde Creta y Pablo no quería que salieran de Creta. Y dice el versículo 10 del capítulo 27, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Versículo 11 dice, pero el centurión, que era el líder de los soldados que lo llevaba, daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo le estaba dando, tal vez guiado por el Señor, y muy seguramente guiado por el Señor, lo veremos después, el consejo de que por favor se quedaran allí, que no salieran con tantos vientos y tantas dificultades en la mar. Navegaban bordeando la costa, pero aún sin embargo la mayoría acordó zarpar, a pesar de lo que Pablo dijo, y llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste. Pero comenzó a soplar la brisa del sur, dio contra la nave el mar, la nave fue arrastrada, se encontró a sotavento, usaron refuerzos, arriaron las velas, quedaron a la deriva. Estoy citando algunas palabras del capítulo 27 para resumir lo que pasó. Fueron combatidos por la furiosa tempestad y al tercer día arrojaron los aparejos de la nave. Muy curioso que dice la Biblia que al no aparecer ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hay que recordar que ellos no manejaban los instrumentos de navegación que hoy tenemos. Ellos veían las estrellas, veían los astros para poder manejar. Al tercer día empezó a pasar todo esto y luego de muchos días ya estaban totalmente perdidos y pensaban que iban a fallecer. Y entonces, versículo 21, Pablo dice, como hacía ya mucho que no comíamos, dice la Biblia, puesto en pie en medio de ellos, Pablo dijo, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿No lo escucharon? Y Pablo ora por ellos, seguramente en la intimidad, porque Dios le habla en la intimidad de la comunión. Entonces, para poder orar por otros públicamente, tenemos que haber orado por otros íntimamente. Para poder orar por otros y ver la mano de Dios en sus vidas, tenemos que haber orado también por ellos en la intimidad a Dios y de parte de Dios mismo recibir instrucción para nuestras vidas y para sus vidas. Es muy importante que tengamos en cuenta eso.
Estoy retrocediendo desde que Pablo oró estando en Malta hasta antes de llegar a Malta. Y allí dice que, pues esta noche, versículo 23 del capítulo 27 de Hechos, ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. O sea, vino un mensajero angelical del Señor y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla, que lleguemos a algún lugar, dice Pablo. Usted puede leer el resto de los versículos y se dará cuenta que pasaron gran cantidad de cosas, más tremendas todavía. Al final se iban a ir, Pablo dijo: no, ninguno se va a ir, porque o nos salvamos todos o no se salva ninguno, así me lo ha mostrado el Señor. En mis palabras estoy resumiéndolo. Y al final, ya cuando se está desbaratando la nave, cuando encallan y todo lo demás, los soldados van a matar a los presos, porque si se escapaban los presos, así fuera por una tormenta y un naufragio, los soldados que los llevaban eran los que terminaban pagando con pena de muerte por dejarlos escapar. Entonces el mismo centurión, el líder, dice que no le hagan eso porque no quería que mataran a Pablo. Entonces fíjese cómo en el camino Dios le da testimonio de que Dios dirigía a Pablo. Naufragan, pero terminan llegando todos vivos, según lo expresa la Biblia. Versículo 44, y los demás, versículo 43 dice que queriendo salvar a Pablo, el centurión les impidió este intento de matarlos a los presos y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Por qué he citado todo esto? Porque a veces se piensa que las personas que oran por otros oran sin dificultad. Si yo oro por alguien que tiene una enfermedad, se piensa que es porque yo no tengo enfermedades. Si yo oro por alguien que tiene una dificultad emocional, se piensa que yo como creyente no tengo tentaciones o dificultades en mis relaciones emotivas o emocionales. Se piensa que si oro por otro en su economía, es porque yo tengo la economía súper bien. Deberíamos aplicar los principios de Dios sobre nuestra vida, de la palabra, para administrar las cosas, administrar las finanzas, nuestra salud y nuestras relaciones. Pero sabemos todos que hay un punto en el que no podemos controlar todas las cosas, como ahora, por ejemplo, que usted está viéndome en este tiempo de junio del 2020 y sabe que estamos en un tiempo donde hay aislamiento preventivo en la mayoría del mundo, ya están saliendo en algunos países, en el mismo Colombia está queriéndose entrar en una nueva normalidad, se le llama, pero eso ha repercutido en las economías. Y personas muy bien organizadas, personas muy ordenadas, personas que se habían cuidado en su economía han salido bastante afectadas y algunas han quebrado o han fracasado. Entonces hay circunstancias. ¿Cómo hace usted en una nave naufragando en el mar? Pablo los previno, pero ya que estaban allí y él no podía decidir, pues eso lo agarró. Entonces, no estamos libres de dificultades. Y hoy mi llamado es en el Señor a que aún en medio de nuestras dificultades de salud, dificultades económicas, dificultades relacionales, problemas, conflictos, dificultades que se nos presenten, entendamos que el llamado de Dios como creyentes, aún no como ministros ni como misioneros, como creyentes, es a orar por otros que están en necesidad, que están en dificultad. Tal vez si usted le hubiera pasado lo de Pablo, hubiera dicho: bueno, he pasado tantas cosas, me han maltratado tanto, he pasado tantas vergüenzas, he tenido que pasar tantos testimonios, ahora voy preso, no me hacen caso, terminamos naufragando por culpa de ellos, casi me muero. Imagínese usted cómo llega después del naufragio, maltratado, lesionado, seguramente herido por los escombros cuando la nave se destrozó, sobrevive, llega a un lugar y aparte de eso lo pica una víbora o lo muerde una víbora, decimos pica en mi tierra, lo muerde una víbora, siendo venenosa según las personas de allí mismo. Entonces yo creo, alguno pensará, Pablo esperaría como cualquiera de nosotros, no, pues ahora que me muera, pero no muere. Y no se dice que Pablo hizo una oración especial, simplemente le esperó en la providencia de Dios, pero ¿sabe algo? Él tenía algo seguro, Dios le había dicho que tenía que comparecer en Roma. Y por esa causa, porque tenía que comparecer en Roma, no se iban a morir,
porque el reino de los cielos se tenía que mover, es que Él les termina diciendo que tranquilos, que no teman, precisamente porque debe Él llegar a comparecer en Roma. Entonces, el objetivo del ministerio de Pablo, que lógicamente es el objetivo de Dios en la vida de todo creyente, que dé testimonio de Cristo hasta el último rincón donde lo lleve, es lo que le hace, por así decirlo, inmortal, y lo que le da la bendición a los que están a su lado también, si ellos caminan también en el plan de Dios. No nos moriremos sino hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. El primer propósito es que nos arrepintamos y creamos en Cristo, que seamos salvos. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios quiere que seamos salvos, que su propósito es que nos reconozcamos nuestro pecado y confiemos en Cristo todo nuestro ser, entendiendo que Él pagó por nuestros pecados con su vida perfecta. Pero luego que crezcamos en santidad y al ser transformados internamente en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra vida, mostremos a Cristo. Y luego al mostrar a Cristo, junto con Él mostrándolo con nuestra vida, habiendo abandonado el pecado, dejando todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios atrás, ahora prediquemos a Cristo. No desde un púlpito, no yéndonos de misioneros, la mayoría no lo haremos. Los que estén llamados, por favor háganlo, porque el Señor se los demandará. Pero los que no lo estemos, llamados para ser predicadores públicos o ministros tiempo completo o medio tiempo, sí estamos llamados a ser creyentes que extiendan el reino de los cielos. El trabajo de la predicación, si usted recuerda cuando empecé esta pequeña reflexión, decía que Antioquía fue fundada no por ningún apóstol, sino por creyentes de a pie que salieron ante la dispersión. El trabajo de la predicación es cuando yo voy, muestro a Cristo en mi trabajo, muestro a Cristo en mi hogar, muestro a Cristo en mi estudio, en mi deporte, con las personas con las que convivo, el amor de Dios, la comprensión, la ayuda en medio de mis dificultades, tentaciones, luchas y adversidades, y luego lo predico. Pero hay una forma que hemos venido recalcando siempre, y es la oración para beneficiar a los demás. Entonces, cuando le pidan orar, es más, a Pablo no le pidieron en el capítulo 28 que orara. Él simplemente vio que se enfermó este hombre, el padre de Publio, estaba enfermo en cama, tenía fiebre y disentería, tenía que ser una infección fuerte intestinal. Pablo entró a verlo, en ese momento no existía ni un trimetoprim sulfa ni ninguna clase de antibiótico intestinal. Entró a verlo y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Tenía continuamente el don, conforme a la guía del Señor, para sanar, el don apostólico de sanidad. Incluso no importa que la persona hoy no tuviese ese don, Dios sigue siendo poderoso para sanar. Y Dios sigue siendo poderoso para contestar la oración. La oración tiene el poder de contestar nuestras necesidades o de suplir nuestras necesidades, porque Dios es el que oye la oración en el nombre de Cristo. Y Pablo era un hombre que caminaba con Cristo y que iba a dar testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra, y por eso estaba preso. Algunos dicen que después también terminó en España, otros dicen que no, que solo llegó hasta Roma. Al final del capítulo dice que duró 2 años preso con casa por cárcel, dio testimonio primero a los judíos principales en Roma y luego empezó a predicar abiertamente desde su casa por cárcel. A él le dieron un trato especial distinto a los demás y durante esos 2 años predicó. De ahí salió, otros dicen que regresó a Roma, otros dicen que se volvió, que alcanzó a ir a España. La tradición enseña que terminó muriendo en Roma. Lo importante es que Pablo nunca dejó de confiar que Dios respondía a la oración, especialmente cuando estamos orando por otros, así estemos muy afligidos. A mí me puede acabar de picar una víbora y la gente puede estar esperando que yo me muera, pero yo puedo orar por alguien en su enfermedad y Dios lo sanó. Y puedo clamar a Dios por alguien que está en dificultad, y puedo pedir a Dios por alguien que tiene problemas económicos, y puedo pedir siempre, porque es que la respuesta no viene de mí, viene del Señor. Esa debe ser nuestra seguridad en Cristo, orar por otros en medio de nuestra dificultad. ¿Y sabe algo? Yo estoy convencido que a pesar de que como veían que Pablo no se moría y lo confundieron pensando que era un Dios,
Pablo, humanamente hablando, podría todavía estar pensando, bueno, yo confío en el Señor que Él me sanó, entonces, y ya debería haberme muerto. Pero como cualquier ser humano también podría pensar, pero bueno, ¿qué tal que me haga efecto después y muera después? De todas formas, yo voy a orar internamente por esta persona y lo voy a sanar. Y fíjese que resalto que teniendo el don apostólico de sanidad no entró y lo sanó, como pasó con Pedro también en otra ocasión aquí en Hechos de los Apóstoles, sino que primero oró. Yo creo que era por eso. Estaba muy confrontado, estaba muy sacudido, estaba muy ajetreado, estaba muy golpeado, estaba muy adolorido física y emocionalmente con todo lo trajín que había vivido él, con la gente, con los centuriones, a punto de que los mataran, a punto de ahogarse, a punto de morir, picado por una serpiente, mordido por una víbora. Tuvo que sentarse a orar y oró por este hombre y luego lo sanó. ¿Qué tal si oramos? Porque sabe algo, cuando oramos por otros, no solamente debemos haberlo hecho ya en la intimidad y Dios nos viene respondiendo, por lo menos dándonos guías sobre la forma de orar por los demás, así como a Pablo le dio guías sobre lo que Dios quería hacer con todos los del naufragio, sino que también cuando lo estemos haciendo, debemos hacerlo para descargarnos nosotros mismos delante de Dios y decirle, Señor, yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú, y aunque tú no contestaras la oración, de todas formas yo entiendo que tú eres Dios poderoso. Si tu voluntad es sanarlo, lo sanarás. Si tu voluntad es dejarlo morir, morirá. Pero yo confío en ti, descanso en ti. Oró a pesar de eso. Pero luego, y es mi certidumbre, no solo antes, durante, sino después vemos la gloria de Dios, de orar por otros en medio de la dificultad. Porque nos da Dios tanto aliento que yo creo que los síntomas, y le empezaron a dar de la víbora, se le quitaron. ¿Sabe usted de la picadura de la víbora? ¿Sabe usted, después de orar por Publio, no por él mismo, sino por Publio, ¿sabe usted cuánta gente, por ejemplo en este tiempo con lo del, yo mismo, que sufro de recurrentes, o he sufrido de recurrentes infecciones respiratorias, cuánta gente con una gripa común y corriente ha pensado que tiene el coronavirus, por ejemplo? Escuchaba a un médico, predicador, pastor, que decía precisamente eso. Ahora se van a disparar una cantidad de personas pensando que tienen la infección. Pero sabe, tan pronto oró por Publio, yo creo que Dios le aseguró, ya está sano. Ya le sabía él que lo iba a llevar hasta Roma, pero lo usó como instrumento, y cada vez que Dios nos usa para bendecir a otros, nuestro corazón se alienta en medio de la dificultad y nosotros terminamos siendo tan beneficiados y tan llenos de gozo y de paz que empezamos a sanar en la enfermedad, que empezamos a ver la guía en medio de la dificultad económica para poder salir de ella, que empezamos a ver la resolución de los conflictos en nuestra propia vida, porque nos olvidamos de mirarnos tanto a nosotros en nuestros conflictos y estamos pendientes de los demás, porque queremos ver a Cristo glorificarse en otros, y primeramente porque sencillamente como Cristo somos movidos a misericordia en medio de la dificultad de otros. Así que ¿qué tal si oramos? Usted que ha tenido enfermedad o está enfermo, usted que ha tenido problemas económicos o los tiene, usted que ha tenido conflictos con personas o las tiene o los tiene, o que tal vez se han empeorado. Ahora es el momento de orar por otros. Créame, es el tiempo de orar por los demás. Así termina Hechos de los Apóstoles y luego seguiremos hablando de oración los otros miércoles, pero hasta aquí Hechos de los Apóstoles nos enseña y termina enseñando cómo orar. La vida de oración es una vida de transformación. Señor, venimos delante de ti a orar, clamando, Santo Señor, por otros, pidiéndote perdón, oh Santo Dios, cuando solo pensamos en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, en nuestros conflictos, en nuestras adversidades, en nuestras falencias o nuestros faltantes, en nuestros anhelos y sueños, y no pensamos en otros. Este hombre en la isla de Malta tenía también sueños, anhelos, propósitos, pero principalmente el propósito tuyo era que te conociera por medio de la vida de Pablo, un hombre salido prácticamente de la muerte, con la muerte persiguiéndolo como ellos pensaron, porque la justicia para ellos era como la ley del karma para algunos.
no pensando en ti, Señor, como el que hace justicia, sino simplemente pensando que lo que haga le vendrá como consecuencia. Pensaron, este hombre se tiene que morir, tal vez es muy malo porque lo picó una víbora, habiéndose salvado del mar. Pero era tu propósito, Señor, que Pablo orara por este hombre. Y es tu propósito, Señor, que nosotros oremos por los demás en medio de nuestra dificultad. Es tu propósito porque tú lo hiciste cuando estabas allí acompañando a tu Hijo Jesucristo. Seguramente Él percibió cómo tú le hablabas o lo alentabas. Al final percibió cómo tú lo sometías al juicio divino, a tu juicio por nuestros pecados. Y por eso al final Él también termina, aunque quejándose por el sufrimiento tan terrible sobre sí por nuestros pecados, de todas formas termina orando, y es impresionante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero antes de eso ha intercedido, no deja de orar aún bajo el juicio divino por nosotros. Cristo también oró en la cruz por los que le estaban crucificando, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay conflicto tan grande, Señor, no hay dificultad tan tremenda, no hay enfermedad tan difícil, aún en nuestro propio lecho de muerte como el mismo Salvador, podemos orar por los demás. Aún en la peor circunstancia podemos pensar en otros y pensar en tu reino. Aún, oh Santo Señor, en las más grandes dificultades podemos voltear y mirar después de ser sacudidos por el mismo mar que simboliza la braveza de este mundo, Señor, como lo fue Pablo en su naufragio. Podemos levantarnos totalmente golpeados y orar por otros. Y recordar que tú ya nos has hablado en la intimidad. Que tú para eso nos has puesto en ese lugar, no para quejarnos de lo que estamos viviendo, sino para ser instrumentos tuyos que nos ha llevado a ese lugar, a esas personas, en medio de lo que estamos viviendo. Ahora, Señor, ahora hay personas que están pasando dificultad conmigo, o como yo, o como muchos, en muchas áreas en este tiempo. Pero Señor, estamos pasándolas para poder identificarnos los unos con los otros. Y tal vez nos has acercado a través de estos medios de comunicación, a través de el internet, a través de las relaciones ahora por teléfono, a personas que antes ni siquiera conocíamos, o a personas que habíamos perdido tanto la relación por el mismo ritmo de vida que llevábamos. Y nos estamos sintiendo identificados en medio de este tiempo de dificultades de todo tipo, primeramente con el riesgo de salud, pero segundo con riesgos económicos y de todo tipo, y es para que oremos los unos por los otros. Señor, hoy te pido, mi Rey, por aquellos que tienen mis mismas necesidades, y yo ruego que quienes escuchan esta oración ahora o la vean en diferido, Señor, levanten su corazón y dejen de mirar solo a su propia aflicción, dejen de mirar a su propia tormenta y a su propio naufragio, dejemos de mirar a nuestros propios conflictos y a las cadenas que llevamos en cuanto a dificultades. Como preso llevaba cadenas, Pablo estando preso llevaba cadenas porque lo llevaban para Roma seguramente. Que dejemos, oh Santo Señor, de estar en conflicto porque estamos en gran problema o en gran dificultad, y empecemos a mirar más allá de nuestras vidas. Más allá de la barca estaba el mar, pero más allá del bravo mar estaba la isla de Malta, y estaba un hombre llamado Publio que necesitaría que oraran por su papá. Señor, llévanos a donde quieras llevarnos y ayúdanos a orar. Levántanos en la noche a orar, si es necesario, por otras personas. Inquiétanos, oh Santo Señor, con las vidas de otros. Permítenos enlistar las necesidades de otros por nombres y por necesidades, oh Santo Señor, para llevar a otros en oración delante tuyo, porque mientras lo hacemos, oh Santo Señor, lo sabemos, yo lo sé y lo saben quienes lo hemos vivido en Cristo Jesús. Mientras oramos por otros, tú respondes a nuestras necesidades. Mientras oramos por las dolencias de otros, tú sanas las nuestras. Mientras oramos por las falencias de otros o los faltantes, tú suples lo que nos falta. Mientras oramos, oh Santo Señor, por los conflictos de otros, tú empiezas a resolver conflictos y a transformar corazones. Mientras oramos por las circunstancias adversas que están pasando los demás, tú empiezas a obrar en nuestras vidas. Señor, tú nos has mandado a orar. Y te doy gracias, y te pido por todos los que hoy están en dificultad, y te pido que se unan conmigo quienes puedan verme o escucharme en este tiempo, y puedan también orar por personas en concreto que tengan en su mente
Y a mi mente tú traes personas específicas, que podamos ver los rostros en nuestra mente y en nuestro corazón, podamos percibirnos y sentirnos necesitados, oh Santo Señor, y como si nosotros estuviésemos padeciendo, intercediéramos. Hermoso es que el Hechos de los Apóstoles termine con Pablo también orando por alguien más en medio de su adversidad. Termina predicando, que era el objetivo de Hechos de los Apóstoles, dando testimonio desde una casa, pero antes de eso, antes de llegar a esa casa en Roma, estuvo orando en Malta. Y sabemos que debió haber orado por muchas de esas personas que vinieron a escucharlo predicar, a darle testimonio del Evangelio, a escuchar el testimonio del Evangelio. Pero aquí queda puntualizado, oró en medio de su dificultad y tú le respondiste sanando a este hombre. Respóndenos dando sanidad. Hay personas concretas en nuestra iglesia, Señor, como Miguel Ángel, que tú conoces su situación de salud, como la mamá de Margarita, doña Marina, que tú conoces su dificultad en medio de su vejez de más de 90 años. Tú conoces, oh Santo Señor, la dificultad de salud de su hermano internado ahora, Señor. Tú sabes, oh Santo Señor, de las necesidades de salud crónicas de los hermanos de la iglesia, de la fragilidad de la salud ya no física, porque está como un roble del hermano Alfonso, sino en su mente y en su circulación a nivel cerebral, oh Santo Señor. Gracias por haber fortalecido y en estos días haber visto mucho mejor a la hermana Carmenza. Por cada uno de ellos que están en la tercera edad, Señor, yo te ruego, oh mi Dios, por la hermana Rosita, que está en su casa, que al estar sola y al estar en sus aflicciones continuas de enfermedades crónicas, se ha sentido muy afectada. Señor, por cada uno de ellos pon tu mano sanadora. Y tú sabes, oh Santo Señor, quienes tienen también en el resto de la congregación dificultades ya no crónicas, pero sí agudas, y quienes hemos padecido dificultades que se nos han vuelto crónicas, pero que no son nada comparado con lo que he mencionado, Señor. Pero aún así sufrimos, porque, como dijo alguien, nos ahogamos en un vaso de agua, pero es que en un vaso de agua nuestro, una tormenta en nuestro vaso de agua es tan grande para nosotros como la tormenta que vivió Pablo, aunque no tiene punto de comparación en medio del mar. Y se vuelve difícil para nosotros sobrellevar las aflicciones. Nuestros hermanos, los que nos oyen en todo lugar, las personas que nos escuchan también tienen necesidades. Pon tu mano sanadora, Señor, pero también pon tu mano proveedora, porque también tienen necesidades económicas. Nuestros hermanos de la iglesia, de otras congregaciones, a los que nos escuchan, que no pertenecen a ninguna iglesia de sana doctrina, que no se han identificado con Cristo, que no han rendido su vida a sus pies, hoy, Señor, es el tiempo de que ellos se encuentren a ti, te encuentren en ti, Señor, la provisión primero para sus vidas, sus corazones, sus almas, su paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la aflicción y la escasez, y su provisión, sabiduría, guía para poder desarrollar negocios y obtener recursos en medio de este tiempo. Por quienes están viajando, por quienes están moviéndose, aunque no se pueda viajar formalmente, pero sabemos que algunos viajan o están por viajar, sabemos que algunos se mueven incluso cuando no se debieran mover tanto, pero dale sabiduría para hacerlo dentro de lo que está establecido o permitido por las normas de seguridad, de higiene, de salubridad, pero al mismo tiempo dales productividad. Pon el pan sobre su mesa, pon el pan sobre nuestra mesa, Señor, súplenos a través de nuestras labores y a través de la generosidad de los demás, y permítenos ayudar con nuestras labores y con generosidad a otros. Y también, oh Santo Señor, suple en medio de las dificultades. Sigue aumentando, Señor, el conflicto interno, siguen aumentando las tendencias de problemas mentales, de salud mental, sigue aumentando los conflictos en las casas, siguen aumentando, Señor, pero que siga también llegando el clamor nuestro delante de ti, porque tú traigas paz a los corazones, porque haya menos conflictos en las personas que se ven todos los días, que deberían amarse y se están aborreciendo, que deberían quererse y no se están soportando, porque hay conflicto por su propio corazón pecaminoso, por la tensión del tiempo, por la tensión económica, por la enfermedad, por el riesgo de salud, por el aislamiento, por todo. Señor, trata los corazones, que vengan a tus pies en arrepentimiento y fe, y soluciona los conflictos en las casas, que haya paz, que haya seguridad, que haya perdón, que haya restauración, que haya reconciliación, que haya bendición, que haya vida eterna en los hogares, Señor. Oh Señor, oramos por todos, oramos por los que están en eminencia, desde el presidente hasta el último funcionario público que tenga menor cargo.
desde los líderes más importantes de las iglesias en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual, hasta las personas con la función más sencilla dentro de las congregaciones. Todas las personas que tengan un cargo público o privado, en empresas y en todo lugar, Señor, ayúdalos a pensar en las personas y no solamente en la solución a los conflictos o a los problemas que tengamos. Y pon en el corazón de quienes tienen responsabilidad, a muchos en su cargo, de orar también por ellos, así como pone en nuestro corazón de orar por aquellos que están sobre nosotros en autoridad. No debemos orar solo por nosotros. Me duele, Señor, saber que nos quejemos de las autoridades que tenemos. Sin haber orado por ellas, ya estamos queriéndolas reconvenir. Me duele también, oh Santo Señor, que nos quejemos de aquellos que están bajo nuestra autoridad o nuestro cuidado en las casas, en las iglesias, los padres de familia, los pastores, los líderes civiles, de gobierno, de instituciones, de empresas, sin que hayamos orado por los que están a nuestro cargo. Ayúdanos a orar y veremos la respuesta también en nuestras propias vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración y de comunión contigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, que tengan una feliz noche.